Lo dicho, Iván Donoso tiene como invitada a la vicealcaldesa Raiza Banfield. Iván. Fernando, recientemente fuimos incluidos, pues, la ciudad de Panamá como una ciudad resiliente en la lista de ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? ¿En qué nos beneficia? Raiza Banfield, como dijiste, Fernando, la vicealcaldesa, está con nosotros esta mañana para ampliarnos un poquito sobre este tema y explicarnos. Buenos días, Raiza, bienvenida. Buenos días, Iván. Muchísimas gracias. Resiliencia es la capacidad de adaptarse, de rebotar, decía Ray, estaba viendo hace un ratito, ante una crisis, ¿no? Prácticamente esa es la definición. Bueno, en medio de tantas listas malas en las que hemos estado recientemente, finalmente esta es una lista muy positiva que reconoce el esfuerzo en este momento de 100 ciudades del mundo entero que trabajan y su capacidad de ser resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Resiliencia aplicado, este término a las ciudades, quiere decir la capacidad de prepararse, de responder y de adaptarse ante crisis, eventos naturales o catástrofes. Hay que diferenciar. Una catástrofe puede ser un acto terrorista, un incendio, una acción provocada por el hombre, un apagón. ¿Pero se aplica únicamente a crisis? Porque yo estaba viendo que hay una lista de factores que considera la Fundación Rockefeller, 10 factores de hecho, que tienen que cumplirse para que una ciudad sea resiliente. Sí, o sea, no solamente es a la situación ya de hecho, sino a crear una serie de condiciones ante el riesgo. Crear condiciones. Exacto, ante el riesgo que pueden tener ciudades. Por ejemplo, hay ciudades que tienen un riesgo más elevado a sufrir terremotos. Hay ciudades que tenemos un riesgo más elevado a sufrir inundaciones, y lo estamos viendo estos días. Hay ciudades que tienen un riesgo ante deslizamientos. Hay ciudades que simplemente las condiciones de densidad les generan otras cosas, como el caos del tráfico, la falta de energía, etcétera. Ahora, ¿qué implica que estemos en esa lista? ¿En qué nos beneficia? Bueno, el beneficio es, primero, que al ser designada recibimos $1 millón en apoyo para crear y fortalecer, Panamá en este caso la tiene, hay que fortalecer. Un pago único. Un pago único de $1 millón, su oficina de resiliencia. ¿Y esto es para invertirlo en lo que se decida a nivel de la alcaldía? Específicamente la oficina de resiliencia. ¿Qué es esto? Porque la resiliencia es una capacidad que se desarrolla a nivel interinstitucional y a nivel interno de todas las instancias municipales para lograr esta capacidad de la institución de responder ante los hechos. Entonces, este fortalecimiento no viene solamente con la persona, los funcionarios trabajando en eso, sino que tengan la capacidad técnica de responder y sobre todo de trabajar en la preparación a la comunidad y a los mismos funcionarios a los hechos en los que tenemos O sea que riesgo. se crea una oficina de la resiliencia ahorita mismo dentro de la alcaldía. En este momento nosotros tenemos al subdirector de Cambio Climático de la Dirección de Gestión Ambiental dedicado a coordinar este tema, pero ahora con este apoyo de la Fundación Rockefeller ya no va a ser un funcionario, sino una oficina de resiliencia que trabaja a nivel del despacho superior, ayudando al alcalde a tomar las mejores decisiones ante los eventos, de manera preventiva, durante los hechos y posteriormente, y más importante, en la adaptación. Permíteme decir estos 10 factores para que tengamos idea de qué estamos hablando, que deben incluirse o deben estar presentes para que una ciudad sea resiliente, según esta Fundación Rockefeller. Agricultura apoyada por la comunidad debe ser uno, ciudades caminables, redes de comunicación, biomimetismo, también habla del impacto de las inversiones, biocombustibles, presupuestos participativos, sistemas públicos de bicicletas, resiliencia social en general y también vías de tránsito rápido. ¿Panamá está ya al tope, o sea, cumpliendo con todos estos requisitos? Bueno, esa pregunta es bien importante porque el hecho de que hayamos sido seleccionada como una de estas ciudades no significa que llegamos a la meta. Significa que la Fundación reconoce el esfuerzo y que Panamá tiene al menos la estrategia armada y los elementos necesarios para alcanzar esta meta. ¿Cuáles son los elementos claves? La voluntad política del alcalde. Si el alcalde no estuviera comprometido con esto, Panamá ni siquiera es considerada. De hecho, el presidente de la Fundación viajó a Panamá cuando estábamos todavía en la lista de consideraciones entre los finalistas. ¿Se aplica porque para más esta de lista? 325 ciudades aplicaron a hacer.
nosotros aplicamos ya por segunda ocasión. La primera vez pensábamos que simplemente era, queremos trabajar en esto, hay un fondo, vamos a ver si nos ayudan. No se trataba de eso, se trata de tener condiciones que te reconozcan. ¿Hubo que hacer cambios? Sí, tuvimos que trabajar en ello, crear las condiciones. Por ejemplo, el año pasado, por acuerdo municipal, se creó la Mesa Interinstitucional de Resiliencia a nivel del municipio de Panamá. El hecho de que tenemos un plan de acción, el que desarrollamos con el apoyo del BID, también nos ha dado todo un estudio sobre el riesgo de la ciudad, sobre los proyectos para minimizar ese riesgo, entre los cuales están la creación de aceras, el proyecto de ciclovías permanentes, el proyecto de reducción de emisiones a través de nuestro Código Verde, el proyecto de digitalización de procesos y sistemas de pagos de impuestos a nivel municipal y primeros pasos que hemos dado en esta línea. ¿Cuántas ciudades están en esta lista de ciudades En este momento resilientes? acaban de concluirse las primeras 100 ciudades. 100. ¿Cuáles están, por ejemplo? Mencióname 3 o 4. Tenemos, por ejemplo, Rotterdam, tenemos Barcelona, tenemos Nueva York. Son ciudades realmente que llevan muchos pasos más adelante que nosotros, pero que todas han sufrido o sufren de alguna manera algún tipo de riesgo y que todo su sistema de ciudad se adecúa para atender estos riesgos. Y en medio de esta organización y de esta convivencia de estas 100 ciudades, ¿se intercambian opiniones, asesorías, ayudas, por ejemplo? Lo más importante, en efecto, más allá del $1.000.000, que es una donación única, es el intercambio de capacidades. O sea, con entrar a esta red de trabajo, a este networking, nos va a ayudar a obtener experiencias de ciudades que están, como decía antes, mucho más avanzadas. Y cuando nosotros también proyectamos nuestra experiencia a nivel internacional, logramos capturar mucha más conocimiento de lo que están haciendo otras ciudades en esta línea. Es decir, Iván, pasamos de desconocer un problema, de ignorarlo, de tratarlo como si no existiese, a reconocerlo, identificarlo, crear un plan de acción para atenderlo y ser reconocidos a nivel mundial por ello. Es decir, en estos 2 años hemos dado un paso enorme para lograr adaptar nuestra ciudad, que es una ciudad en riesgo, entre las 14 de mayor riesgo ante los impactos del cambio climático establecido así por los estudios del Banco Mundial de la región latinoamericana, y por tanto es un riesgo que tenemos que abordar con seriedad, porque el cambio climático no lo vamos a erradicar, no lo vamos a cambiar, pero tenemos nosotros como población que adaptarnos a las consecuencias de este impacto. Se habla del tema de las ciclovías y de las bicicletas estas que van a estar en estaciones y tú llegas, coges una, la dejas allá, o sea, pues son prestadas todas estas bicicletas. Son prestadas. Hay muchas ciudades que ya tienen esto, por ejemplo, bancos internacionales ponen sus racks de bicicletas, tú pagas con tu tarjeta en algunos casos y la usas, en otros casos el municipio también ofrece y las vas dejando en distintas terminales de metro, por ejemplo. Tú llevas tu bicicleta y la dejas allí. Eso está en nuestro plan. Por eso todo el tema de la ciclovía recreativa de los domingos no es más que un proceso de introducir la bicicleta como un medio de movilidad en nuestra ciudad, que luego queremos formalizar a través de todos estos mecanismos en los que ya estamos trabajando e incluso estableciendo dentro de los nuevos planes de ordenamiento territorial de la ciudad ciclorrutas permanentes. O sea, nuestras calles van a contemplar espacio para la circulación no motorizada. ¿Se hacen reuniones periódicas en medio de esta organización, de esta lista de ciudades? Acabamos de ingresar, nosotros vamos a recibir las visitas de ellos próximamente y se van a reunir con todo nuestro equipo para ver qué tenemos, qué hay que fortalecer y cómo va a trabajar esta estrategia. Lo que sí te puedo decir que en las experiencias que hemos tenido cuando salimos a este tipo de conferencias y foros internacionales, quienes dan cátedra en materia de adaptación a cambio climático son precisamente los expertos que vienen de estas ciudades resilientes. Entonces, cada vez que se hace una presentación que tiene el sello de 100 ciudades resilientes, tú sabes que el conocimiento que ahí se expone no es bluff, no es por hablar, sino que son conocimientos aplicados que están dando buenos resultados a las ciudades. Así que nos sentimos muy orgullosos de poder obtener de ser una ciudad que al principio no calificaba porque somos una ciudad pequeña, relativamente pequeña, pero que tiene las características de las grandes metrópolis y el ser reconocidas como tales y que estamos teniendo estos esfuerzos, por ejemplo, lo del biomimetismo. Nuestra ciudad tiene estas características de ser una urbe muy, muy compleja, pero al mismo tiempo teniendo una riqueza natural como una selva que conecta 2 océanos con manglares y ríos, que eso no se ve en cualquier lado. Entonces, poder incorporar eso dentro de nuestro desarrollo como factor de mitigación al cambio climático es determinante para nuestra sobrevivencia humana. Dejemos
este tema atrás, quiero hablar de los boneros que fueron removidos recientemente y que esto ha creado pues Y todo es parte de un ciclo, te lo voy a conectar. Para que me hables de esto un poco, ¿qué va a pasar? El enfoque del tema de la bonería no es un tema contra los boneros, es un tema a favor del reordenamiento de la ciudad y la recuperación del espacio público. Viste que uno de los elementos era el tema de la caminabilidad. El alcalde ha tenido este enfoque desde el principio, por eso todos los proyectos no solo de crear nuevas aceras, sino de recuperar las que teníamos. Y resulta que las de Caledonia son de las mejores aceras que teníamos en la ciudad. ¿Por eso se movieron solamente 50? No. Porque son como 400. Son como 400, explico. Esto pasó por un proceso de evaluación social, de encuestas, de levantamiento de información de quiénes estaban, quiénes no estaban, cuáles estaban abandonados. Y luego de muchas reuniones con ellos se llegó al consenso de que se iba a iniciar con los puestos abandonados. Habían muchos kioscos que tenían años de estar cerrados. Pero algunos que se quejan de que no estaban depósitos. abandonados. ¿Eso fue verificado realmente? Eso fue verificado. Hay 2 que cometimos el error de moverlos y no estaban abandonados. Okay. Pero la mayoría eran casos como este. Es que yo tengo 3 años de estar en el interior cuidando a mi mamá. Es que el puesto ya yo no lo atendía porque yo estaba trabajando, pero fulano lo atendía. Cosas como esas. Sí, o es que yo llego en la noche. Entonces, son cosas que no se podían. Al final, todos van a ser reubicados, todos los que estén operando. No es que van a desaparecer. Pero ya se definió dónde, porque también se estaban quejando que el lugar donde querían llevarlos al Centro de las Américas. Centro de las Américas. Que era un lugar metido en un segundo o tercer piso, que quién los iba a ver allá arriba, que el negocio no se les iba a mover. O sea, no hay forma de manejar eso un poco mejor. Bueno, hay algunos que no quieren, hay otros que sí. Por ejemplo, los boneros del Terraplén, todos se quieren ir al Centro de las Américas. Ellos dicen, si nos vamos todos, nuestros clientes van a ir allá. El Centro de las Américas, el atractivo que iba a tener es que tenía las condiciones de aire acondicionado, escalera eléctrica, vamos a poner una tesorería municipal ahí, una corregiduría, son puntos anclas que atraen clientela, un área de comer en la parte alta. Es decir, es cambiar la visión de lo que se estaba haciendo para mejorar y adaptarse. Pero eso no es la única opción. También estamos analizando calles transversales de Caledonia para poner kioscos a modo de lo que se está haciendo ahora con Sal Si Puede, kioscos uniformes, armoniosos, que estén a nivel de la calle. Pero a la vez el alcalde el pasado viernes se reunió con dueños de propiedades del área de Caledonia para que ofrezcan otras alternativas para seguir complementando a las que ya tenemos. La idea es que el negocio informal se mantenga, porque es parte de la economía de todas las ciudades del mundo. Sí. Tienen comercio informal. Y es un atractivo turístico. Claro. Los turistas lo buscan. Pero en las condiciones que están en Caledonia actualmente, nadie, ni propios ni extraños, quieren ir allá. Y ellos mismos reconocen que su negocio ha decaído a raíz de las condiciones de insalubridad, de inseguridad y de congestionamiento que tiene el área. Pero una cosa importante, Iván, la recuperación del espacio público no está solo dirigida con el tema de los boneros, también con el comercio formal. Hemos retirado todas estas mesas de chancletas, de oferta, de bolsas, de las aceras, para que el peatón vuelva a caminar por las aceras y entre. ¿Se va a multar a los comerciantes que incurren en esta mala práctica? De hecho, sí, hay un acuerdo 24 del 2015 que implica multa por eso. ¿Cómo anda el tema de los permisos de construcción en Panamá, en la ciudad capital sobre todo? ¿En qué sentido? Hay quejas de que se están dilatando mucho. ¿Esto es parte de un proceso de reestructuración todavía o es que no se está cumpliendo realmente o ha disminuido el negocio? Sí ha bajado un poco el tema de la emisión de permisos de construcción. Pensamos que en alguna forma, porque se han empezado a revisar con más cautela, sobre todo los que están dirigidos a las zonas de riesgo. Condado del Rey se ha convertido en una zona de riesgo en cuanto a... Condado del Rey se inunda y hemos identificado las razones por las que se inunda, entonces por un periodo se ha estado evaluando los correctivos que hay que tomar en el área para que si se deben o no reactivar los permisos y en qué condiciones, porque se había estado dando una serie de construcciones sin planificación con una infraestructura ya rota y colapsada en función de la nueva demanda de necesidad de los nuevos edificios. El área de Juan Díaz, que ya hemos visto que también toda la tendencia de inversiones se está dando hacia allá, pero sin ninguna previsión del manejo del agua, que es lo que estamos incorporando ahora con este tema del manejo del riesgo. Pero en general se está revisando con más cautela. Ahora, todos los sectores están insatisfechos. El sector construcción dice están deteniendo la construcción. El sector de las comunidades organizadas dicen ustedes le dan permiso a todo. Entonces
ni sí ni no. En Paitilla, por ejemplo, ¿en qué ha quedado todo esto de la zonificación y las construcciones de los edificios? El primer plan de ordenamiento territorial municipal que se acaba de adjudicar es precisamente el área de San Francisco, que incluye Paitilla y Coco del Mar, porque determinamos que era la zona más crítica en cuanto a la nueva demanda de altas intensidades sobre una infraestructura que obedecía a los años 60. Y por eso veíamos la crisis que se estaba generando. Así que ya se está trabajando en el plan de ordenamiento que implica consulta ciudadana, que implica levantamiento de la capacidad de la infraestructura, que implica revisión de las densidades asignadas que fueron dadas así como si fuera una lotería, y no sobre la base de la ciencia. Y eso es lo que estamos haciendo con la empresa que se adjudicó. Se nos acaba el tiempo, pero rapidito, Raiza, el tema de Canajagua. Totalmente diametral. Bueno, el tema de Canajagua. Yo creo, como ciudadana de este país, como ambientalista, me preocupa mucho esa acción tan a la ligera que estos concejales tuvieron de decir vamos a desproteger. Primero, en derecho ambiental no se puede retroceder. Un área que ha sido identificada con valores dignos de protección no puede ser retirada esta protección. Y un área como Los Santos, la península de Azuero, que hemos visto la crisis que ha pasado, claro, y que el agua está directamente ligada a sus bosques, no Ahora, puede ser desprotegida de esa forma. Por lo que pude escuchar, muchos se quejan en el área, sobre todo creo que hay un área que se llama Bayano, que está muy próxima al Cerro Canajagua, que realmente no es parte del cerro y les está perjudicando el tema de las titulaciones. Allá tendrán que resolver eso, a ver cómo es el tema. Pero no debe estar mi ambiente en esto encima, debe ser esto tratado a nivel del Ministerio del Ambiente. O sea, una vez que un municipio declara un área protegida y se publica en Gaceta Oficial, que esa es otra deficiencia que creo que estaba adoleciendo el tema, es responsabilidad de mi ambiente la custodia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En efecto, así es. Pero más allá de eso, la medida que los municipios van recibiendo más autonomía, también tienen la responsabilidad de esta custodia. Pero hablemos del tema de las titulaciones. Hay muchas personas que tienen propiedades dentro de áreas protegidas, Parque Chagres y en otras áreas del país. Y el hecho que tengas una propiedad... ¿Se pueden titular? Las áreas protegidas reconocen las titulaciones preexistentes, porque muchas áreas protegidas fueron asignadas después. Tengo entendido que ese es el problema, que pero no pueden hacerlo ahora. Que estás adentro, claro, no puedes hacer lo que te da la gana, porque en Panamá hay un concepto de que hago lo que da la gana. Según ellos, abarca demasiado realmente de lo que debería, es lo que dicen. Deberían sentirse privilegiados de ocupar un territorio protegido, porque eso es garantía de seguridad a futuro. Veremos entonces qué resuelve entonces el Ministerio de Ambiente. Dios primero, que sea para bien de todos. Vicealcaldesa Raiza Banfield, gracias por la visita, siempre, como siempre, por acá y conversar con nosotros.